labios o bien de corazón. Ahí es donde cada uno tiene su sentir. Bueno, dentro de los temas que hemos estado dando, hoy damos inicio a uno de los temas donde vamos a ir preparando nuestro corazón para hacer nuestro análisis. Siempre hacemos un autoanálisis personal cada año. Entonces vamos a ir preparando nuestro corazón para ver qué es lo que Dios nos ha mostrado en este año, qué hemos hecho bien y qué hemos hecho mal, obviamente. Lo incorrecto se quita, lo bueno se empieza a sembrar. Ese es un análisis que vamos a ir haciendo en lo individual. Cada quien sabemos qué hicimos, ¿verdad? Y qué no hicimos. Ese análisis siempre va con una reestructuración, si lo podemos poner de ese punto de vista o de esa idea, una reestructuración interna o del alma. Que este año podemos decir que cada quien en nuestro sentir y en nuestra conciencia o en nuestro interior, ¿qué tanto sentimos que hicimos lo correcto a los ojos de Dios? A los ojos humanos, pues todos hicimos un montón de cosas correctas, ¿verdad? A los ojos humanos. Pero ¿qué tanto hicimos correcto a los ojos de Dios? Recuerden que Dios ve todas las cosas. A Él no podemos ocultarle nada. Él puede verlo todo. Dice la Escritura que aun cuando yo no he hablado, antes de hablar Él ya sabe lo que yo voy a decir. ¿Se imaginan qué responsabilidad cuando ya hablé? Quiere decir que lo que yo dije ya lo supo Dios antes de que yo lo hablara. Esto nos da una cierta disciplina a nuestros labios y a nuestra boca cuando atendemos la voz de Dios, ¿verdad? Disciplina, ¿por qué? Porque es interesante saber y conocer las Escrituras cuando nos empieza a manifestar Él, o Dios en este caso, que las cosas que nosotros vamos a transmitir o decir, Él ya las conoce desde el fondo del corazón. En estos tiempos tan difíciles y críticos, los ambientes son generados de una fuerza y una forma impresionante. Cada quien elige el ambiente en donde quiere estar. Somos responsables de nuestros propios actos. La salvación es personal. Las cuentas ante Dios son personales. Aquí no podemos caer al final, como así Eva y como Adán. Vamos a entrar en un principio, ¿verdad? En el Génesis. Pero así como Adán y Eva al principio le tenían que haber dado cuentas a Dios de sus actos, así nosotros también, ellos al final y nosotros al final de nuestro tiempo le vamos a tener que dar cuentas a Dios individualmente. Individualmente. Ahí ya no podemos justificarnos delante de Dios, ya no podemos poner pretextos delante de Dios, ya no vamos a poder echar culpas delante de Dios, ¿verdad? ¿Qué es lo que tenemos que ir nosotros abundando en la forma o la manera de decir cómo interpretar o decirlo cuando es necesario morir? ¿Cómo lo interpretaríamos y decir, ya voy a morir? Si en algún momento Dios te diría, ¿sabes qué? Alista tus cosas porque ya tienes nada más 2 horas. Bueno, iba a decir 2 meses, ¿verdad? Gloria a Dios. ¿Qué diría? Gloria a Dios, de veras. Algunos diríamos eso, ¿no? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Qué bueno, porque el corazón ya está preparado. Ya está listo para agarrar nuestra maleta y vámonos, ¿verdad? Pero, ¿qué pasaría si Dios diría en algún momento, en algún instante, ¿sabes qué? Arregla tus cosas porque tienes 2 meses de vida? ¿Qué haríamos? Cada quien lo sabe, ¿verdad? Pero el plazo se cumple. No hay plazo que no se cumpla. Y algo que es interesante a lo que Dios nos da en nuestra primera resurrección, que ya fuimos nosotros en algún momento resucitados juntamente con Cristo.
porque ya morimos nosotros a la primera persona o a la persona antigua. Fuimos sumergidos en el bautismo y de ahí salimos como una persona nueva. Dios anticipadamente nos había puesto en el corazón, ¿sabes qué? Tiene que morir tu vieja naturaleza, tu vieja persona. Ya no puedes ser la misma persona de antes, ahora necesitas surgir como una nueva persona. Y Dios nos dio plazo en esa etapa, fíjese, porque hay dos etapas, una la etapa espiritual y una la etapa física. En la etapa espiritual, acuérdense que todos los seres humanos nacimos con pecado, todos los seres humanos. Y ese pecado fue el origen de que los seres humanos tendríamos que haber muerto. De acuerdo a la Biblia, dice que Adán y Eva eran, primero Adán, Dios los crió, lo formó del polvo de la tierra, le sopló aliento de vida y en ese instante Dios le dio la gracia, la dicha y el favor de nacer como tal un ser humano. Al nacer como tal un ser humano, Dios no tenía en su mente, ¿verdad? Que ya lo sabía, pero no tenía en su mente que él pudiera caer en esa situación de hacer cosas que no le agradaban a Dios y que pudiera morir, porque Dios había creado a la naturaleza perfecta, la había creado, ¿para qué? Para que viviera todo el tiempo, que nunca muriera. Dios creó a Adán y a Eva para que nunca murieran, físicamente y espiritualmente también. Cuando Adán estaba en el huerto del Edén, dice la palabra de Dios que lo hizo caer en un sueño profundo. Y de ahí, en el sueño profundo, Dios sacó de su costilla a Eva. Al sacarla de su costilla, Dios formó al hombre y a la mujer como una sola persona, un solo ser. Estamos hablando en lo espiritual. Ojo, porque muchos van a decir, bueno, pues ¿cómo puede ser en lo físico, verdad? En lo espiritual. Se unen y son una sola carne. Cuando Dios tuvo esa gracia y misericordia de que Adán y Eva fueran una sola carne, tenían que haber entendido, pensado, dirigido, su sentir, todo lo tenían que haber puesto en una orden para que Dios los guiara. ¿Qué sucedió? Que desafortunadamente, en este caso, Eva fue engañada y al ser engañada fue dirigida hacia la muerte. Una muerte que ya Dios se los había advertido y les había dicho. Vayamos por favor al libro de Génesis capítulo 2. Génesis capítulo 2, versículo 17. ¿Ya lo tenemos? Amén. Dice la palabra de Dios: pero del árbol del conocimiento del bien y del mal, de él no comerás, porque el día que comas de él experimentarás la muerte. Aquí vamos a analizar un poquito este texto sobre lo que Dios quería mostrarles a Adán y a Eva. Primero, recuerden, Adán y Eva no sabían qué era la muerte. Y Dios les dijo, van a morir. Pues dicen, ¿pero qué es eso? No sabemos qué es eso, ¿no? Al escuchar que Dios les decía van a morir, pues algo en su espíritu los hizo sentir que podía pasar algo fuera de lo normal, de lo común. Adán y Eva no habían experimentado todavía la muerte, pero tenían ellos una advertencia y tenían que obedecer de acuerdo a esa advertencia.
Dice la palabra que Dios les dijo que no comieran de ese árbol. De todos los árboles podían comer, pero de ese exclusivamente no, ¿verdad? ¿Qué sucedía si comían de ese árbol? Morirían. No sabemos en realidad, porque la Biblia no nos lo hace mención, cuántos árboles podría haber habido en ese momento, ¿verdad? Pero yo me imagino que había muchísimos, muchísimos. ¿Y por qué uno Dios escogió para que no comieran? ¿Verdad? Bueno, pudo haber escogido que no dice el fruto, ¿verdad? Y hay que tener entendido eso. No dice el fruto, qué tipo de fruto era. Aquí son frutos espirituales, pero pudo haber sido el de manzana, el de pera, el de uva, el de guayaba, pudo haber sido cualquier fruto, ¿ok? Pero fue ese, el árbol de la vida, del bien, de la ciencia del bien y del mal. Y le puso una condición, y una regla y una norma, como todos debemos de tener reglas y normas. ¿Cuál fue? ¿Sí se acuerdan? Que no comiera nada más. Nada más no comas. Y no te pasa nada. No comas de ese árbol. No comas. ¿Qué sucedió? Sí, comieron. Comieron. Una regla. Fíjense, una regla nada más se violó y esa regla fue causante de la muerte. En ese momento Eva comió el fruto y al comer el fruto me imagino yo que empezó a sentir algo muy diferente. Pero como no se había completado la escena de la pareja, porque eran una sola carne, como no había comido Adán, todavía no sentía la cesación de la muerte. O más bien la muerte, no la cesación, sino la muerte. ¿Qué sucedió? ¿Qué sucedió? Que como Adán cayó también en la tentación, porque Eva se lo dio, los dos comieron y a los dos comer, ahí en ese momento empezaron a experimentar lo que era la muerte. ¿Y saben cómo se experimenta la muerte? Por eso les pregunté que si llegara Dios y les dijera, ¿saben qué? Nos vamos el día de mañana porque nomás tienes 2 horas o 2 días. ¿Saben cómo lo experimentaron? Dice la palabra de Dios que que Dios en el huerto del Edén siempre estaba. Y cuando Dios, pues todo lo sabe, llamó a Adán, dice, Adán, ¿en dónde estás tú? Le dice, me escondí, o nos escondimos, porque tuve, ¿qué dice? Miedo. Porque tuve miedo. Ahí es donde la desobediencia hace que se rompa algo en lo espiritual. Dios pone ciertas normas, cierto orden establecido, porque Él sabe que vamos a ser bendecidos. Pero cuando rompemos una norma que no es agradable a Dios, el romperlas, entonces que empezamos a nosotros a sentir eso que es la paga del pecado, la muerte. Y la paga del pecado en la muerte inicia en lo espiritual, no inicia en lo físico. Se empieza a separar el espíritu de Dios del espíritu del hombre. Y ahí es donde empieza la muerte espiritual. Conforme yo ya no sigo las reglas de Dios, conforme yo ya me sigo alejando más de Dios, entonces empieza a suceder algo, que llega un momento que empiezo a experimentar en mi sentir, en mi interior, en mi mente, en mi corazón, en todo mi ser, algo que me está faltando. Y es la separación del Espíritu de Dios del Espíritu del hombre. Ojo, por eso es muy bueno siempre ir al Génesis. Siempre hay que ir al Génesis, los comienzos. Dice que el Espíritu de Dios antes, se movía sobre la faz de la tierra. O sea, siempre estaba activo. Siempre. Hoy en día, el Espíritu de Dios igual está activo. Está activo. Se está moviendo.
ahora no se mueve como ustedes consideran ay, ¿dónde está? ¿Por qué no lo veo? No, se mueven los corazones de mucha gente y se está moviendo, activándose. Hay quienes se separan, hay quien no, hay quien se junta, y se va haciendo más grande a través del corazón de las personas y de haber recibido a Jesucristo en nuestro corazón, y se va haciendo más grande el Espíritu de Dios para moverse sobre la faz de la tierra. Y los ojos de Dios, a través de tus ojos, están vigilantes, están vigilando que la maldad no crezca, que más hombres y mujeres se separen del Espíritu de Dios. ¿Qué tenemos que aprender para nosotros saber morir? Morir, fíjense porque es parte del tema. Necesitamos morir para aprender a vivir o para vivir. Si tú no sabes morir, no vas a saber vivir. Y estoy hablando morir a la vieja naturaleza, al viejo hombre. Para que tú puedas vivir, tienes que morir a la vieja naturaleza. Y ese es un proceso en donde hoy quizás ha sido una de las doctrinas menos escuchadas, porque pues a muchas personas, a mucha gente no les conviene que este tipo de doctrina se escuche, en realidad porque estás atacando una de las llagas, se podría decir, que el enemigo toca a la gente, porque siempre normalmente la gente se acerca a las congregaciones o a las religiones por complacencia, por gusto, porque me siento cómodo, porque ahí pues me consienten, porque ahí no me dicen nada, y eso es uno de los grandes problemas dentro de nuestras congregaciones hoy en día. Y cuando se habla del pecado, cuando se habla de la falta de perdón, cuando se habla de eso, pues la gente dice, no, es que aquí no me conviene esta congregación o la otra, porque pues no puede ser. Esta doctrina es una de las doctrinas más especiales que Dios nos ha dejado dentro de su palabra. Le voy a decir por qué. Porque cuando uno empieza o aprende a morir, la vida en Cristo, porque dice que Él nos vino a dar vida y vida en abundancia, empieza a surgir. Algo interesantísimo cuando Dios llevó a los egipcios, a los hebreos al desierto, algo interesantísimo que a lo mejor algunos no lo habían visualizado de esa forma, pero yo sé que lo van a empezar a entender, o otros sí lo han analizado de esa forma. Dios, ¿por qué los llevó al desierto primero, verdad? ¿Por qué no los llevó luego a una ciudad hermosa? Y ya los sacó de Egipto y luego a una ciudad hermosa y les levantó unas murallas impresionantes y que empezaran a reinar ahí. ¿Por qué? Porque traían costumbres, exactamente, traían costumbres ajenas a los principios de Dios. Traían ideales, tenían cierta formación, porque ellos se habían formado en Egipto, recuérdense, y traían la mente de esclavos. Ellos en su mente tenían que adorar a ciertas deidades, tenían que adorar a ciertos dioses, tenían que hacer cultos a ciertas personas. Ellos fueron sacados de Egipto, imagínense 400 años de esclavos, generación tras generación, tras generación, tras generación. Entonces imagínense, es como ahorita, ¿no? Muchos todavía no nos alcanzamos a despojar de esa mentalidad de conquista que nos, según entre comillas, conquista, ¿verdad?, que vinieron a hacer los españoles hace 400, 500 años. Muchos todavía sentimos que somos menos que otras culturas, que otros países. De esa misma forma, imagínense estar 400 años en un lugar y sacarlos y decirle, pues ahora ¿qué hacemos? No sabemos hacer mucho. Y Dios los empieza a llevar al desierto, ¿para qué? Para quitarles todas y cada una de esas ideas, formaciones culturales, ideológicas que traían, para prepararlos y hacer un pueblo diferente en su mente. Es lo mismo, ahí se dan cuenta, Dios empezó a llevarlos por ese desierto para poder crear en ellos una conciencia que tenían que depender de Dios solamente.
E interesante, ¿por qué? Porque tú podrías decir, y esto es, en la Biblia mismo los hebreos lo dijeron, le empezaron a achacar a este Moisés, y sobre todo le decían, oye, nos sacaste de Egipto para venir a morir aquí, al desierto, nos sacaste de allá para venir y morirnos de aquí de hambre, y ninguno, dice la palabra de Dios, que ninguno había muerto hasta ese momento. Y la gracia de Dios, fíjense, dice que llevaba una nube en la mañana, o sea, para que el sol no los quemara, una nube guiándolos hacia dónde ir. ¿Tú te puedes imaginar eso en un desierto, una nube? En un desierto, ¿eh? Y dice que los guiaba y los llevaba por los lugares donde no tenían que pasar, por donde habían, porque en esos tiempos en parte del desierto lo utilizaban para las guerras, y pasaban por pueblos que eran sádicos, eran malos, y Dios los guardaba. Y dice que por la noche como una nube de fuego los guiaba. Cuando nosotros sabemos que Dios nos está guiando y que nos está llevando por un lugar, a veces no queremos comprender que es necesario ir dejando en el desierto que nos pasa muchas de las cosas que desafortunadamente fueron inculcadas, digo, a veces inconscientemente, por nuestros padres, por las personas que nos aman, y culturalmente las aceptamos y no hemos podido morir a ellas. Muchas personas dicen que somos lo que pensamos, y tienen razón, porque la Biblia lo dice claramente: tal cual son sus pensamientos, tal es la persona. Así como tú piensas, eres. Y eso se refleja. Ahora, ¿qué sucede cuando la muerte de una persona, estamos hablando en lo espiritual, implica que Dios, a través de su misericordia, dijo que puedes vivir nuevamente? Si yo me siento que estoy muerto, ¿verdad? Ya no puedo más, ya no aguanto más, ya tengo, ya mi lucha, ya estoy cansadísimo, ya estoy. ¿Qué pasa cuando Dios te dice, puedes venir a mí, que Él es la fuente de agua viva? Agua viva, fíjense. Y a través de esa fuente de agua viva, Dios te empieza a liberar de la muerte espiritual. ¿Qué pasa cuando Dios te da ciertas normas y te dice, sí puedes llegar a mí o puedes venir a mí, pero hay ciertas reglas o ciertas normas? Y tú le dices, sí, Señor, ya no puedo más, ya no quiero estar así, ayúdame, no sé qué necesito hacer, pero yo lo quiero hacer. Y Dios lo único que te dice, obedéceme. Obedéceme. Y eso va a traer bendición. Pero acuérdense que la palabra obediencia es muy amplia. Muy amplia. Tú puedes decir, Señor, ¿en qué te obedezco? Fíjense, ¿en qué te obedezco? Te voy a obedecer, Señor, en lo que me conviene. Por eso decía que es muy amplia esa palabra. Te voy a obedecer, Señor, en lo que pueda. Te voy a obedecer, Señor, si estoy de buenas. Te voy a obedecer, Señor, es más, si me das un auto, ¿no? Y tú empiezas a crear tu propio Dios. Piensas que Dios te va a hacer a ti, se va a hacer a ti o moldear a ti a tu conveniencia y a tu obediencia. Dice, no, Señor, pues yo ya te obedecí, a mí me cumples. No, Dios no es así. Dios dice, obedece, y dice, en todo. Cuando es necesario morir, necesitas ir matando al viejo hombre en nuestras viejas costumbres, en nuestra vieja manera de vivir. Cada quien nos podemos analizar y debemos de analizarnos
qué costumbres y malas costumbres tenemos. Quizás ahorita de hecho lo vamos a ver, ¿verdad? En los frutos de la carne, lo vamos a ver en ese pasaje tan hermoso, y nos lo va a hacer reflexionar, porque si tú crees que quieres vivir, necesitas aprender a morir en la vieja forma de pensar, en la vieja forma de actuar, en la vieja forma de hacer las cosas conforme a tú quieres hacerlas, no al orden de Dios. Acompáñenme en el libro para que lo veamos, en el libro de Romanos, capítulo 5. Romanos 5. Capítulo 5, 12. ¿Ya lo tenemos? Dice, porque así como el pecado entró al mundo por medio de un hombre y la muerte por medio del pecado, así también la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. O sea que no nos salvamos del pecado, ¿verdad? Y cuanto todos pecaron, entró el pecado por Adán, por la desobediencia. Muchos consideran que el pecado es muy sucio, ¿verdad? Y no saben interpretar lo que es pecado. Porque dicen, ay, esa pecadora, ¿no? Por ejemplo, una prostituta. Ay, esa pecadora. El pecado para Dios es pecado, ¿eh? El que miente, peca. Y la prostituta, peca. Y para Dios es lo mismo. El pecado. Es lo mismo. No hay otro pecado. Dice la palabra que acabamos de leer, si entró por un hombre, ¿sí?, todo ese pecado, ahora nosotros malinterpretamos, que decimos, ay, es que es el pecado. El pecado es la separación del Espíritu de Dios con nuestro espíritu. Ese es el pecado. Y afortunadamente la Escritura nos empieza a revelar grandes cosas, porque dice, bueno, la paga del pecado es muerte. Y tú dices, Señor, entonces si peco me voy a morir mañana o pasado, ¿qué va a suceder? Muchos de nosotros a veces no nos damos cuenta y vamos muriendo poco a poco, hasta que el espíritu queda inerte. Y apagamos. O sea, no lo vamos a comprender de la forma como se los estoy tratando de explicar, pero sí lo vamos a ver o sentir porque vamos sintiendo algo en nuestro interior que nos hace falta. Y se va apagando el espíritu lo vamos apagando, aun siendo cristianos, aun siendo cristianos, tenemos al Espíritu Santo, pero el espíritu nosotros lo podemos apagar. Y llega un momento que lo apagamos y nuestras concupiscencias y nuestros gustos, nuestros deseos están sobre el espíritu. Y entonces ya nos empieza a controlar más la carne que el espíritu. Más la contienda, más el enojo, más el odio, más el rencor, más el resentimiento. Nos empieza a controlar más el alcohol, las drogas, nos empiezan a controlar los malos deseos, nos empieza a controlar las mentiras, el engaño. Y cuando menos piensas y sin que nos demos cuenta, ya estamos envueltos en ese círculo y en ese ambiente. Y el espíritu todavía, con la luz que está dentro de nosotros, la pequeñita, todavía nos dice, no desobedezcas. Así como una vocecita interna que dice, no desobedezcas. Y nosotros seguimos en el camino. Yo creo que todos los que estamos aquí quedó muy claro cuál fue el pecado que cometió Adán y Eva. ¿Cuál fue? Desobediencia. Ok, eso es lo que se transmitió de un hombre a todos los hombres, la desobediencia. Ese es el pecado, porque dicen, es que es el pecado que se transmitió. ¿Pero qué pecado? El pecado de la desobediencia. Todo ser humano tenemos desobediencia. Todos los seres humanos. Pero gracias a Dios, por su misericordia y su amor, que recibimos a Cristo, vino a nuestro corazón y Él empezó a hacer nuevas criaturas, a empezar a ser hombres y mujeres obedientes. Que eso es
lo principal que tenemos que tomar en cuenta, porque la paga del pecado dice que es muerte. O sea, la paga de la desobediencia es la separación del Espíritu de Dios y tu espíritu. Si tú desobedeces, véanlo ustedes. ¿Y por qué? Porque hay tantas personas que hoy en día están luchando en contra de los hijos. Por obedientes, ¿verdad? A un hijo se le enseña a portarse bien o a portarse mal. Bien. ¿Por qué se le enseña a portarse bien a un hijo? Ya es malo desde que nació. Por la desobediencia que trae. Por la desobediencia. Y las personas, y aún los psicólogos hoy en día todavía se preguntan, bueno, ¿y cómo le hacemos para regresar a esas personas al redil? No la pueden regresar emocionalmente y psicológicamente, porque es espiritual. Está ligado la desobediencia en el espíritu de las personas y se va de generación en generación, en generación, en generación. Hasta el día de hoy todos somos desobedientes. Bueno, éramos. Gracias a Dios tenemos a Jesucristo. Ya me quería yo declarar desobediente, ¿verdad? Pero éramos. Por fe también lo digo. Éramos. ¿Qué empieza el proceso? Cuando la obediencia entra en tu mente y en tu corazón, entonces empiezas a reflejar lo que Dios empieza a manifestar por medio de su Espíritu. Porque dice la palabra que el Espíritu de Dios es el que nos guía a la verdad. Cuando tú tienes ese deseo de cambio, Dios te empieza a guiar. Mira, eso está incorrecto. Sí, Señor, te obedezco. Te obedezco. ¿Tienes que hacer eso? Sí, Señor, te obedezco. Y empiezas a entrar en ese poder que Dios te ha dado, un poder inherente, ahí se lo podría decir, inherente, de lo que nos empezó a manifestar desde el día de Pentecostés, donde dice que el Espíritu de Dios iba a entrar a tu corazón, a tu vida, y Él era el que te iba a guiar a toda la verdad, y te iba a dar un espíritu de poder, amor y dominio propio. ¿Para poder de qué? Poder de luchar en contra de nuestra propia carne, en cuestión de dejar todo lo que nos estaba destruyendo. Díganme ustedes si es bueno el alcohol. Encuéntrenle por ahí algo bueno. ¿Mande? Para las heridas. Sí, para desinfectar, y para las heridas sí es bueno. Sí es cierto, ¿no? Díganme si es bueno los cigarros. ¿En qué le encuentran lo bueno? ¿No? Díganme si es bueno la droga. ¿En qué le encuentran lo bueno? ¿Verdad que no? O bueno, cada quien tiene su criterio, ¿verdad? Porque hoy en día pues, se puso de moda lo de la marihuana, marihuanol, quién sabe cuántas cosas, y dicen que es buenísima. Y ese es su criterio, ¿no? Y dirías tú, pues si es respetable su criterio, sí está bien, pero la Biblia dice otra cosa. Todo lo que te lleve a intoxicar tu cuerpo, fíjense, todo lo que te lleve a intoxicar tu cuerpo es desobediencia. Y tú dices, ¿por qué, hermano? A ver, explícamelo. Porque la palabra de Dios que dice que el templo del Espíritu Santo es tu cuerpo. Tu cuerpo. Y aquel que se atreva a destruir el templo del Espíritu Santo, Dios lo va a destruir a él. Dios lo va a destruir a él. Entonces ustedes díganme, si yo mismo, fíjense, una persona se supone, o todos los que estamos aquí, se supone, ¿verdad? Que somos conscientes, pensantes, lógicos, no somos, no digo las palabras mejor, pero no somos nada más, pero se supone que somos seres pensantes, ¿verdad? Y todavía en la etiqueta dice, causa cáncer. Bueno, así dice la etiqueta, yo no lo dije de forma despectiva, ¿verdad? Causa cáncer. O por ejemplo el alcohol, no sé cómo dice hoy, pero dice el exceso el consumo de este producto es nocivo para la salud, no sé, ¿verdad? ¿Sí? Más o menos, no sé cómo dice ahora. Ya me cambiaron pero es, ¿sí o no? Y dice Dios, no destruyas tu cuerpo, dice Dios. Ay, Señor, pero es que por eso no voy ahí, porque siempre me prohíben las cosas.
siempre me las prohíben, pero es para tu bien, es para que tú seas bendecido. Un cuerpo sano, una mente sana, un equilibrio sano, siempre va a estar alerta en todo momento. Va a ser bendecido. No te van a doler los huesos, no te van a doler las riumas, no te van a dar dolor de cabeza, que ya estás enfermo, que vas todo el tiempo al hospital. No, porque cuidas tu cuerpo. Y el que Dios hace, fíjense, en la obediencia cuida su cuerpo, Dios lo cuida a él. Es una promesa. Es una promesa. Por eso es sorprendente cuando le decía yo a Alfredito, porque conoce la historia de Caleb y dice que Caleb se sentía de 40 años y tenía ya 80 para seguir conquistando pueblos, para seguir luchando. Y tenía 80 y dice, me siento como de 40 y seguiré luchando. Porque esos hombres, Dios les dio las estrategias de cómo comer, qué comer. Y eran hombres fuertísimos, o sea, eran hombres, no creen que allá no había caballos y mulos o burras, pero caminaban ellos impresionantemente, hacían ejercicio impresionantemente. Hoy hasta para las tortillas ya tenemos que ir en bicicleta, ya no queremos caminar. Necesitamos hacer ejercicio, hermanos, necesitamos caminar. Dios quiere cuidar nuestro cuerpo. Dios quiere que tú seas, fíjense, por eso yo les estoy dando un panorama general, cada quien sabe, y esto no es es una responsabilidad, sí es una responsabilidad mía como ministro y una corresponsabilidad de ustedes para que la congregación sea sana, porque yo puedo decir misa si quieren, pero ya depende de ustedes si la aceptan, y no es lo que yo quiera, sino que la palabra de Dios nos lo manifiesta y nos dice, el templo del Espíritu Santo es tu cuerpo. Tenemos que aprender a matar todo ese viejo hombre que antes decíamos, me voy a echar esto, ahora ya no me lo he hecho. Me voy a hacer, ya no, ya estuvo, ya eché al cuerpo mucho, ya. ¿Sabes qué, Dios? Dame las fuerzas, dame el poder de quitarme la mentira, el engaño, el odio, el resentimiento. Dame poder, Señor, ayúdame. Estoy destruyendo mi cuerpo. Quiero matar a la vieja naturaleza. ¿Para qué matas esa vieja naturaleza? Para aprender a vivir. Empiezas a aprender a vivir. ¿A poco no te gustaría vivir con paz todo el tiempo en tu corazón? ¿Quién más no? Hay gente que quisiera pagar miles de pesos para tener paz en su corazón. Y eso no se puede comprar, pero sí se puede llevar a tu corazón por medio de la obediencia. De la obediencia. En un pasaje, acompáñenme por favor, en el libro de Colosenses capítulo 2, versículo 13. ¿Ya lo tenemos? Vamos a, es 2, Colosenses capítulo 2, versículo, lo vamos a leer hasta el 15. Y vean qué impresionante le dijo a Satanás y a sus secuaces, fíjense. 13, 14 y 15, dice la palabra de Dios. Y ustedes que estaban muertos en sus pecados y en la incircuncisión de su carne, les dio vida con él, perdonándonos todos nuestros pecados. Y mediante sus mandamientos canceló el documento de nuestra deuda, el cual nos era adverso, quitándolo de en medio y clavándolo en la cruz. Y habiéndose despojado de su cuerpo, exhibió a los principados y a los potestades, humillándolos públicamente en su persona. Hay unas versiones más explícitas, yo ahorita tomé la pechita. Pero vean lo que Dios expresa. Dice que el Señor Jesucristo, por medio de la ley, o sea, por medio de la obediencia, ¿sí? La obediencia de Él, que vino a morir, y dice que una muerte de cruz, vino a morir, y por su obediencia pudo
Es ahí donde yo hablaba con un hermano y le decía, Satanás no te puede tachar nada, no te puede señalar nada cuando tú eres obediente. Para que me entiendas, no te puede destruir cuando eres obediente. Al Señor Jesucristo no le encontró nada. Y por eso dice que le quitó el acta de los decretos, que era contra nosotros. Porque Satanás, ¿sabes qué? Tiene una lista de deseos como Santa Claus de tu vida. Y él sabe de qué careces, sabe de qué pie cojeas. ¿Y qué crees? Que agarre y dice, a ver, empieza a buscar, a ver, César, pues mándale el espíritu Julano. Y moles, me manda el espíritu Julano. ¿Y qué creen? Que caigo con el espíritu Julano. ¿Por qué? Porque son mis deseos, mi carne, mi concupiscencia. Échale una copita, échale un alcoholito, échale una droguita, échale esto. Y van a ver que caigo, porque saben de lo que cojeo. Por eso dice que le quitó el acta de los decretos, que era contra nosotros. Dice, sí, ¿quieres salvar a César? Mira, ¿cuántas cosas ha hecho? Y tú lo quieres salvar. Entonces Satanás es hábil y dice, mira, este hombre está haciendo cosas indebidas, Señor. Pues, ¿yo qué? Dice, pues tú tienes el acta de él. ¿Cómo la quitó el Señor? Dice que por medio de su obediencia. Y como por medio de su obediencia le quitó esa acta de los decretos, el Señor Jesucristo ya la tiene en sus manos. Ya lo único que tenemos que hacer es obedecer. Y si tú obedeces, Satanás no te va a poder tocar nada. Nada te va a poder tocar. Si tú lo quieres ver desde el punto de vista espiritual, Satanás no te va a afligir, no te va a causar estragos en que te sientas incómodo, mal, desdichado, desalentado, que te sientas confundido. No lo va a poder hacer, porque Dios tiene esa acta de los decretos en sus manos. Y lo primero que Dios dijo, dice, yo ya tengo el acta de los decretos, lo único que tengo que hacer es que mis hijos aprendan a obedecer. Que mis hijos aprendan a obedecer. En el plan de Dios, como se los decía en el principio de Adán y Eva, no estaba el que murieran, ni físicamente ni espiritualmente. ¿Qué sucedió con Adán y Eva? Dice la palabra que cuando Dios le habló a Adán, dijo, ¿dónde estás tú? Dice, es que tuve miedo y me escondí. Dice, dice, y lo empezó bueno, Dios en su sabiduría lo empezó le empezó a hablar y le empezó a preguntar, le empezó a hacer preguntas muy concretas, ¿verdad? Y Adán le dice, es que estábamos desnudos y pues, dice, ¿quién te dijo que estabas desnudo? O sea, ¿quién? Desde ahí, Satanás ya empezó a abundar. Mira, Adán, ya lo tengo agarrado por este lado. César lo tengo agarrado por este lado. Y él sabe, Satanás sabe, con sus achichincles y sus demonios, sabe cómo te mueves. Quizás es lo que yo les decía, podemos engañar a nosotros mismos, pero a Dios no. Y a Satanás siempre está astuto, siempre está a un ladito de ti viendo qué estamos haciendo. A lo mejor ahorita venimos, santo, santo, Dios todopoderoso, por mi culpa y por mi grande culpa. Y sales de aquí y empiezas, ese hijo de su y empieza la mentira, el engaño. No, Satanás es sabio. Dice, sí lo tengo agarrado. Sí lo tengo agarrado. ¿Y qué crees? Que te empieza a envolver. Cuando menos piensas, empiezas a morir más espiritual. Ya menos quieres leer la Biblia, ya no quieres orar, ya no quieres reunirte con las personas que te aman en el amor de Cristo y te ayudan a salir de esos problemas. Ya mejor, aléjate de mí, y te vas ya con los cuates y empiezas a buscar más el gusto en el mundo y empiezas a decir, no, eso ya no me interesa, yo ya me sigo de filo aquí. ¿Por qué? Porque Satanás sabe bien lo que está pasando por tu mente. Aunque no conoce tus pensamientos, Satanás no conoce los pensamientos de las personas, pero sabe bien cuando tú lo actúas, cuando tú lo dices, cuando lo hablas, ahí se conoce bien. La muerte es muy importante para poder aprender a vivir. En un momento, el Señor Jesucristo, por medio de la cruz,
nos empezó a dar vida. Dice en el Evangelio de Juan capítulo 5, Juan capítulo 5, versículo 24. Cinco 24 del libro de Juan. ¿Ya lo tenemos? Amén. Dice, de cierto les digo, el que escucha mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no va a condenación, sino que ha pasado, ¿de qué? Dice ahí, de muerte a vida. El que cree en el Señor Jesucristo ha pasado de condenación o de muerte a vida. Vean y analicen estas palabras. Véanlas, analícenlas y piensen bien estas palabras. ¿Cómo puedo pasar yo de la muerte, Señor, en la cual estoy viviendo, a la vida? Dios nos da muchas respuestas a través de la Biblia y nos dice que tenemos que morir a nuestra vieja naturaleza, a nuestro viejo hombre. Ya muchos hicimos el acto de fe de dejar esa vieja naturaleza en la pila del bautismo, ¿verdad? Ya, por fe. Pero, ¿qué pasa? Muchos no vemos cambios y muchos nos desesperamos y dicen, ay, es que este no cambia, es que esta ya, mira, ya me tiene hasta el copete, ya no. Y seguimos como Adán y Eva, ¿verdad? Echando culpas. Cuando entró el pecado, fíjense, ahí va la consecuencia de esto, Entró el pecado, quiere decir que se separaron de Dios. Al separarse de Dios espiritualmente, inicia una cadena de favores, no, ¿verdad? Una cadena de maldiciones, porque empieza cuando los empieza a interrogar Dios, tanto a Eva y a Adán, les empieza a decir, oye, Eva, ¿qué hiciste? No, perdón, a Adán primero. Le dijo, Adán, ¿qué hiciste? ¿Y cuál fue la respuesta de Adán? La mujer que tú me diste, Señor. ¿No? La mujer que tú me diste. Pues también piensa bien en quién me das, también tú. ¿No? ¿No somos muchas veces así? Es que, mira, la mujer que... Es que tú no la conoces, Señor. Tú no la conoces bien. La mujer que tú me diste es algo especial. Y empezamos a justificarnos y echar culpas, ¿verdad? Y tú dices, bueno, ahí quedó el problema. Y el problema no fue ese. Miren, otra vez la desobediencia, ¿verdad? Otra vez la desobediencia. ¿Por qué? Miren, en ese momento Eva ya había comido del fruto. Adán todavía no comía. Eva fue a ofrecerle a Adán del fruto, ¿verdad? Al ofrecerle el fruto, díganme si ustedes sí o no, Adán estaba en su derecho de decirle no. Ustedes díganme, ¿sí o no? Estaba en su derecho. ¿Sabes qué? Quédate con tu pecado, yo no quiero. ¿Sí o no? Fíjense lo que están diciendo ustedes, hermanos, y cómo están, si están convencidos en su mente y en su corazón de que sí pueden decirle no, y no pueden decir que esta persona me indujo o me llevó a esto. Tú eres libre de decidir. En ese momento Adán pudo haber decidido. Yo se lo decía en las mañanas a los hermanos, es una convicción personal de lo que la Biblia nos revela. No lo dice, pero yo lo digo como una hipótesis, ¿verdad? De que si en ese instante, fíjense, en ese instante Adán hubiera decidido por obediencia a Dios, ¿sí? Hubiera decidido decirle a Eva, no como de ese fruto, no como. Dios elimina a Eva y le trae otro. Esa es una cuestión personal, hipótesis mía. Yo digo que Dios le hubiera dicho, está bien, ya murió en su pecado. Tú, Adán, ¿qué pasó? A ver, ¿quieres comer? No, Señor, yo estoy firme. Aquí está, otra mujer. Pero no se supone que está hecha de la costilla del hombre y es del espíritu del mismo hombre, la
mujer está... Ahí es donde viene la decisión personal, porque eran al final individuales. En la unión era espiritual, en la unión era espiritual, y la decisión de cada uno, porque eran voluntades separadas, era el comer o no comer, ¿no? Aunque son una sola carne, se dice una sola carne porque es en lo espiritual. El matrimonio en la unión es en lo espiritual, porque si te fijas, pues somos individuales, no estamos como siameses pegados, ¿no? Somos en lo individual. Por ejemplo, todos como seres humanos, todos tenemos con nuestra pareja es diferente por ejemplo, a ti, tu pareja es diferente, tiene diferentes gustos, diferentes ideales, formas, maneras de pensar. Ella decide si sí o no hace las cosas igual que tú, ¿no? Y ahí es donde entra esa parte que en lo espiritual, como ya estaba separada en ese momento Eva del Espíritu de Dios, el mismo engaño quiso entrar con Adán, y Adán cayó en el engaño. Y al suceder eso, en mi criterio, por eso les digo, mi criterio, no la Biblia, es una hipótesis mía, que si hubiera dicho Adán, como todavía no se separaba de Dios, en su espíritu, porque decía que era espíritu, todavía no se separaba en la decisión, hubiera dicho, yo no quiero de ese fruto, tú si quieres condénate, ¿no? Como hoy en día. Como hoy en día, tú eres libre de decidir si tomas o no tomas. Hay parejas que la misma, fíjate, parejas que hay quienes toman y la otra no toma, ¿no? Hay hombres que toman, hay mujeres que toman, y uno y otro, y así es. Dice, tú quieres tomar, tú toma, pero yo no. Dentro de la misma voluntad, así es. Por eso yo digo que es una hipótesis que en algún momento, quizás, Dios le hubiera dicho, tú no te has contaminado, tú no has pecado, tú no te has separado de mí, entonces, ¿qué vamos a hacer? Ni modo, hacemos otra cirugía, ¿no? Pues sacamos de la otra costilla otra. Es una hipótesis mía, ¿eh? No viene en la Biblia, es hipótesis mía. Eso es lo que creo. Pero, si vamos a las Escrituras, los dos pecaron. Cayeron, y al caer los dos, viene el pecado, la desobediencia, que es el pecado más prominente en nuestra era, en todos los tiempos, la desobediencia. Al caer la desobediencia, dice lo que acabamos de leer ahorita en Juan, dice 5:24, dice, y viendo que Jesús, 5:24, acá está, es que me picó el aire aquí. Dice la palabra, de cierto les digo, el que escucha mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no va a condenación, sino que pasa de muerte a vida. En ese instante, recuerden, tanto Eva como Adán escucharon la voz de Dios, y Dios les dijo, no coman de ese árbol. Desobedecieron y cayeron en esa separación, y empezó a entrarles temor, miedo, inseguridad, todo lo que empezó, angustias. ¿Qué sucedió? Que al separarse el Espíritu de Dios de ellos, ese pecado entró a toda la humanidad. Sí lo leímos, ¿no? Pasó a todos los hombres. Al pasar a todos los hombres, muchas religiones dicen que es el pecado venial, ¿verdad? El pecado venial. Y el pecado venial es muy poquitito, dice que es pequeñito. Ese se quita con mojadita en la frente, con una mojadita en la frente. No es así. El pecado es pecado, como lo decíamos, chico, grande, mediano, de todos los tamaños, sabores y colores. El pecado para Dios es pecado. No hay tal venial, ni el capital, ya ven que hay 7 pecados capitales, ¿no? Como dicen por ahí, no existen esos. El pecado es pecado, el que miente, el que engaña es pecado, el que roba es pecado, todos son pecados. El que come mucho, como dicen, ¿no? Todos son pecados. ¿Por qué Dios nos quiso dar juntamente vida con Jesucristo? Porque a partir de ahí quería que aprendiéramos. 1, ya aprendimos de dónde vino el pecado, de la desobediencia. 2, ¿por qué tenemos que nosotros aprender a obedecer? A través de esa obediencia tenemos bendición.
Si yo antes era de una forma, tengo que aprender a obedecer para dejar de ser esa forma. Si yo no obedezco, por eso me cuesta, fíjense, y se los voy a poner ya así más claro, si yo no obedezco, me cuesta trabajo dejar las cosas. Porque hay algo en mí que me dice, sigue siendo rebelde, tú no te preocupes. ¿Se acuerdan lo que les decía? El enemigo sabe bien claro en qué pie cojeamos. Y como yo, en mi voluntad, fíjense, en mi voluntad personal, quiero dejar las cosas y los deseos de la carne, no puedo hacerlo, porque en la voluntad del hombre, solo el hombre, por su propia voluntad, no puede cambiar las cosas. Dice la palabra de Dios, no hay nada que se mueva sin la voluntad de Dios. Y el hombre piensa, yo dejé ya de tomar solo. Y sí lo logra. Pero ¿qué creen? Que se mete ahora 30 tazas de café. Se fuma 5 cajetas de cigarros. Es lo mismo, pecado. Si me van comprendiendo lo que trata de hacer el enemigo, te quita de una pero te mete a otra. Y eso es lo que a veces nosotros no comprendemos. Porque dentro de nuestra voluntad no podemos hacer nada. La voluntad de Dios es la que transforma y cambia a las personas. Pero esa voluntad tiene que ir pegada a la voluntad de Dios. Y eso es la obediencia. Obedezco y empieza a cambiar mi vida. Empieza a cambiar mi vida. Empiezo a vivir diferente. Acompáñenme, con esto cierro. En el libro de Gálatas. Yo sí se los voy a leer ahora en Nueva Traducción Lenguaje Actual. Si alguien la tiene, sígame. Si no, en su Biblia también casi es lo mismo. ¿Cuál, hermano? 16. 5:16. Voy a leer al 19, ¿ok? Y después lo explicamos y seguimos. 5:16. ¿Ya lo tenemos? ¿Amén? Los que tienen la Nueva Traducción Lenguaje Actual me van a entender bien lo que les voy a decir. Y no es que haya escogido yo, sino que es un lenguaje muy claro, muy ad hoc a nosotros. Fíjense cómo dice. Ya lo tenemos, ¿verdad, hermanos? Ahí atrás también. Amén. Dice, por eso les digo, obedezcan al Espíritu de Dios, así no desearán hacer lo malo. Versículo 17, porque los malos deseos están en contra de lo que quiere el Espíritu de Dios, y el Espíritu está en contra de los malos deseos. Por lo tanto, ustedes no pueden hacer lo que se les, ¿qué dice ahí? Antoje. A mí se me antoja un tequilita, señor. No pueden hacer lo que se les antoje, dice aquí, ¿verdad? Ok. Por eso empezó Dios, y se los vuelvo a decir, empezó a decirles, por eso les digo, obedezcan al Espíritu de Dios. No pueden hacer lo que se les antoje, ¿verdad? Versículo 18. Pero si obedecen al Espíritu de Dios, ya no están obligados a obedecer la ley. Todo el mundo conoce la conducta de los que obedecen a sus malos deseos. No son fieles en el matrimonio, tienen relaciones sexuales prohibidas, muchos vicios y malos pensamientos. Vamos tantito a dejarle ahí en el versículo 19. Fíjense lo que dice. Dice, todo el mundo conoce la conducta de los que obedecen a sus malos deseos. Aquí ya nos está incluyendo a todos, ¿eh? Porque dice que todo el mundo conoce. Todo el mundo conoce la conducta de los que siguen sus malos deseos. O sea que sí sabemos, ¿verdad? Sí sabemos que estamos haciendo mal. Que no lo queremos reconocer y aceptar es otra cosa. Pero al principio me encanta porque dice, si obedeces. Y de ahí viene lo bueno. Porque en el versículo 20, fíjense cómo lo dice. Adoran a dioses falsos, practican la brujería, odian a los demás, se pelean unos con otros, son celosos y se enojan por todo, son egoístas, discuten y causan divisiones. ¿Les sigo, hermanos?
¿Sí? Amén. Bueno, amén. Vamos a seguir. Son envidiosos, se emborrachan, en sus fiestas hacen locuras y muchas cosas malas. Les advierto, advertencia, lo que le dijo Dios a Adán y a Eva, que no comieran de ese árbol. Advertencia para todos, ¿verdad? Dice, les advierto, como ya lo había hecho antes, que los que hacen esto no formarán parte del reino de Dios. En el 22 dice, en cambio, el Espíritu de Dios nos hace amar a los demás, estar siempre alegres, vivir en paz con todos, nos hace ser pacientes, amables y tratar bien a los demás, tener confianza en Dios. Versículo 23, ser humildes y saber controlar nuestros malos deseos. No hay ley que esté en contra de todo esto. 24, y los que somos de Jesucristo ya lo hicimos, ya hemos hecho morir en su cruz nuestro egoísmo, nuestros malos deseos. 25. Si el Espíritu ha cambiado nuestra manera de vivir, debemos obedecerlo en todo. En todo. Dice en el versículo 26, no seamos orgullosos, ni provoquemos el enojo y la envidia de los demás por creernos mejores que ellos. Qué difícil, ¿verdad? Y eso yo no lo digo, hermanos, está aquí escrito. Los que tienen lenguaje actual, ya lo comprendieron, si no ya lo escuchamos. Dice que obedezcamos en todo, porque hay una norma de parte de Dios para establecer un cambio de vida. Para yo poder cambiar mi conducta, tengo que aprender a obedecer. Si yo aprendo a obedecer, Dios me va a bendecir en todo. Y en esta obediencia dice que me va a enseñar a ser humilde, a saber controlar mis malos deseos. No va a haber algo que se oponga a mi conducta, porque yo ya no necesito una ley que me dictamine que eso es malo, porque dentro de mi corazón yo ya sé que eso es malo y no lo voy a hacer, porque el Espíritu de Dios que mora en mí me va a guiar a la verdad. ¿A qué verdad? A saber obedecer. Y obedecer, como se los dije hace ratito, no por mi gusto, no por mi placer, ¿verdad? O por mi obediencia a ciertos aspectos o a ciertas formas de ideas que Dios me da. A esto sí te obedezco, en esto no. En esto sí, en esto no. Esto sí, aquello no. No, dice en todo. En todo. Cuando tú le obedeces a Dios en todo, mira, déjate consentir. Déjate consentir. Porque Dios te da todo. Es una promesa. Es una promesa de Dios. Si tú sigues estudiando ese pasaje de Gálatas o ese libro de Gálatas, te recomiendo que lo leas con un espíritu abierto, no con una mente abierta, un espíritu abierto, porque el Espíritu mismo de Dios te va a empezar a mostrar cosas que tú dices o tú dirías, ay Señor, pero ¿en serio yo soy así? Se me hace que es el vecino o mi esposa, pero yo no creo, mira, es que no me veo de esta forma. No me veo yo así. Quizás a lo mejor te estás equivocando un poco. Pero cuando empiezas a leer la Biblia, el mismo Espíritu de Dios te empieza a redarguir en tu corazón y te empieza a mostrar que muchos de nosotros sí estamos todavía en el orgullo, en la soberbia, y nos levantamos todavía en contra de muchos de las personas. Y a veces nos sentimos más que otros. Y eso lo dice la Biblia, no lo digo yo. Le doy gracias a Dios por su gran oportunidad que nos da de predicar su palabra, porque su palabra es fiel, su palabra es justa. Y lo que me encanta es que dice que no va a regresar vacía, sino va a cumplir el propósito por el cual Dios la envió. Y sé que muchos corazones atraparon este mensaje. Muchos corazones. Por fe diría que todos. Ya depende de nosotros si queremos tomarlo y obedecerlo. Que Dios nos ayude
a fortalecer nuestro espíritu, nuestra alma, y sobre todo que nos dé ese espíritu de poder, amor y dominio propio para poder controlar nuestros deseos y hacer morir la vieja naturaleza y hacer vivir en resurrección con Jesucristo a nuestra nueva naturaleza. Inclinemos nuestro rostro. Bendito Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, grande en misericordia y en amor, yo te ruego y te suplico, bendito Padre, que nos ayudes a todos y cada uno a poder quitar de en medio toda la naturaleza vieja que nos está estorbando para verte, Señor, porque tu palabra dice que sin santidad nadie te verá, sin santidad nadie vamos a poderte ver, Señor, y la santidad es todo aquello que quitemos que no te agrada, todo aquello que te agrada, Señor, es lo que va a hacer que te podamos ver. Gracias, Señor, por la vieja naturaleza que ya murió y que se está quitando, Señor, de en medio. Gracias por la nueva naturaleza que se está levantando en Jesucristo y está haciendo que cada día seamos esa persona que tú quieres que seamos, Señor. Gracias por la bendición de tu palabra. Gracias, Padre, por el amor que nos das a través de ella, por todo lo que tú nos siembras en tu palabra, en nuestros corazones. No permitas que Satanás venga y nos robe esa palabra, Señor, sino al contrario, séllala por medio de tu Santo Espíritu en nuestros corazones y que la podamos ejercer, llevar a cabo, obedecer todos los días. Gracias te doy, bendito Dios, porque a través de tu misericordia y de tu amor, cada día se levantan más hombres y mujeres, guerreros tuyos, guerreras tuyas, mujeres con valor, mujeres con trascendencia, mujeres con carácter, mujeres con amor, Señor, para levantar a sus maridos. Y así, Señor, también maridos levantados con esas mujeres sabias están siendo edificadas en los matrimonios, en los hogares, y están siendo varones comprometidos contigo, varones santos, varones hechos como tú quieres que sean en el carácter de Jesucristo, y se están levantando. Gracias por los matrimonios, bendito Padre. Gracias por los jóvenes, por los niños, por las familias, Padre. Gracias por todas y cada una de las cosas que nos das, que tú eres fiel, eres bueno y verdadero. Bendecimos tu nombre y exaltamos tu nombre, porque solamente tú, Señor, lo mereces. Grande y misericordioso es tu amor. Bendícenos, Señor, y danos en la semana ese sentir de ir autoanalizándonos y saber qué hicimos en este año mal para quitarlo, para alejarlo y poder sembrar el próximo año cosas de bendición, donde esa cosecha pueda hacer que mi corazón, mi mente, mi alma vuelvan a unirse contigo, Señor. Gracias, bendito Padre, en el nombre santo de tu Hijo Jesucristo. Amén.